Vamos a comenzar la lectura del libro de Kenmoji Ikigai Esencial. Este habla de una práctica milenaria que nos transforma como humanos, ayudándonos a buscar nuestros propósitos de vida. Este libro transforma tu forma de ser si es lo que buscas en él. Hoy vamos a leer el capítulo número 8, Lo que no nos mata nos hace más fuerte. Dos de los beneficios que aporta el Ikigai son la resistencia y la capacidad de adaptación, ambos muy necesarias en los momentos trágicos. En la vida, ser adaptable es importante, sobre todo teniendo en cuenta lo impredecible e incluso caótico que se está volviendo el mundo. En 2012 pronunció una charla en el Congreso TED de Long Beach, California. El tema era la adaptabilidad del pueblo japonés. Un año después del gran terremoto y el tsunami que causaron más de 15.000 víctimas en 2011. En el momento del terremoto, yo iba en el metro de Tokio. Nunca había notado un temblor semejante. Y eso que soy de un país donde los terremotos son frecuentes. El metro se detuvo y volví a casa andando. Vi en mi smartphone, completamente incrédulo, el tremendo tsunami que arrasaba la zona de Tohoku. Fue una experiencia terrible. Pues todo mi corazón, en esa TED Talk, usé las imágenes de las oleadas del tsunami arrasando la ciudad Kamaishi, haciendo ondear una bandera que me había mandado un pescador de la ciudad devastada como símbolo de valor y esperanza. Hablé de la capacidad de adaptación de los japoneses. Los pescadores tienen un dicho, abro comillas, debajo del barco está el infierno, cierro comillas. Cuando la madre naturaleza se enfada, no puedes hacer nada, a pesar de los riesgos. Un pescador sale a mar abierto para ganarse la vida lo mejor que puede. A ese espíritu recurrió la gente de la zona golpeada por el terremoto y el tsunami, argumenté. Japón es un país donde abundan las catástrofes naturales y a lo largo de la historia han sufrido muchas. Al igual que los pescadores después del terremoto y el tsunami, los japoneses han demostrado una gran capacidad de resistencia y adaptación tras cada una de ellas. Las erupciones volcánicas son una importante causa de destrucción. En 1792, el monte Unzen entró en erupción. Un domo se hundió y desencadenó un mega tsunami que causó casi 15.000 víctimas mortales. La última erupción del monte Fuji tuvo lugar en 1707 y duró 2 semanas. Aunque no se registraron bajas, las cenizas volcánicas cubrieron una amplia zona y llegaron hasta Tokio. Entonces se llamaba Edo, causando muchos daños en las tierras de cultivo. 1707 fue un annus horribilis para Japón. 49 días antes de la erupción del monte Fuji, un gran terremoto seguido de un tsunami golpeó el oeste del país, dejando casi 20.000 muertos. El terremoto y la erupción de Fuji seguramente fueron sus consecuencias. Más recientemente, el gran terremoto de Kanto en 1923, que sacudió los alrededores de Tokio, causó más de 100.000 víctimas. La experiencia sirvió de ambientación para la película de Hayao Miyazaki, El viento se levanta, en 2013. En 1959, el tifón Ise-1 o Vera provocó un corregimiento de las tierras cerca a Nagoya, en que murieron más de 5.000 personas. Dados esos antecedentes, en lo que catástrofes naturales se refiere, cuesta que Japón no haya estado expuesto a las brutales fuerzas de la naturaleza en algún momento de su vida. Aparte de las catástrofes naturales, las han habido humanas. Tradicionalmente, las casas japonesas se construyen de madera. Antes de que existiera la moderna tecnología, ignífuga se incendiaban con mucha facilidad. Eso implica que ha habido varios grandes incendios que han sembrado la destrucción y la muerte a gran escala. En 1657, el gran incendio de Meireki, que según la leyenda muy conocida fue provocado por un incidente en el que estuvo implicado un kimono maldito. Se extendió por una zona de Edo, avivando por el fuerte viento, el fuego ardió 3 días. Destruyó el 70% de la capital y acabando con la vida de 100.000 personas. La torre principal del castillo de Edo, residencia de Shogun, ardió hasta los cimientos y nunca fue reconstruida durante el periodo Edo que finalizó en 1867.
Los bombardeos de Tokio durante la Segunda Guerra Mundial fueron terribles, en particular durante las noches del 9 y 10 de marzo de 1945, en la llamada Operación Meeting House. Centenares de bombardeos B-29 lanzaron bombas de racismo que esparcían napalm incendiario. El centro de Tokio quedó completamente destruido y hubo 100.000 muertos. Fue particularmente trágico si tiene en cuenta que eso sucedió menos de 22 años después de la destrucción causada por el gran terremoto de Kanto, que en 1923 había arrasado completamente la misma zona. En la actualidad, si uno se para en una bulliciosa calle de Tokio, se sorprende de no ver rastro alguno de la inimaginable destrucción infligida a la ciudad. Las zonas afectadas por los bombardeos de 1945 disfrutan de la misma paz y prosperidad que el resto de la capital. Esperemos que siga siendo así en el futuro. ¿De dónde sacan los japoneses las fuerzas para seguir adelante? Algunos pueden encontrar una fuente de adaptabilidad en normas sociales y la ética. La educación y el bienestar económico también desempeña un papel importante, al igual que los lazos familiares y de amistad. Este mensaje se enseña a una edad temprana en Japón. La Shonen Jump, una revista semanal de manga publicada por Shueisha, tiene una tirada de más de 2.000 millones de ejemplares. A lo largo de los años, el exitoso semanario propone 3 valores para definir el mensaje de las obras: la amistad, la lucha y la victoria. Eligieron estos 3 fundamentos de la vida a partir de los cuestionarios complementados por estudiantes de cuarto y quinto de primaria. Los niños japoneses creen muy conscientes de los valores importantes en la vida y los diversos modelos de comportamiento para hacer frente a las dificultades y superarlas colaborando con los amigos, los cuales están involucrados por la obra de manga. Esto contribuye a que los niños japoneses tengan un sentido claro de Ikigai, amistad, lucha y victoria en el caso de Shonen Jump, ya desde muy pequeños. Sin embargo, es evidente que la religión ha tenido un papel importante en la capacidad de adaptación del país, y es una religión peculiar. Históricamente, el enfoque japonés de la religión se rige por la idea de los 8 millones de dioses. Con esto se refieren en realidad a una infinidad de dioses. El pueblo japonés tiene la idea de que hay infinitas fuentes de significado e infinitos valores religiosos en la vida, en contraposición a la representación única de la voluntad de una deidad. Hay una inmensa diferencia entre un único Dios que te dice lo que debes hacer y cómo tienes que vivir y el planteamiento japonés de los 8 millones de dioses. El Dios único te dice lo bueno y lo malo. Decide quién va al cielo o al infierno. En el sintoísmo, creyendo en 8 millones de dioses, el proceso de creencias es más democrático. El sintoísmo está basado en pequeños rituales para expresar la conciencia plena de la naturaleza y el entorno. Más que centrarse en lo que hay después de la vida, como hace buena parte del cristianismo, pone en énfasis en el momento presente y en cómo los seres humanos forman parte de una red de elementos que hacen del mundo lo que es. Los japoneses creen que estos distintos elementos, libres de las restricciones de las estrictas doctrinas religiosas, influyen en los aspectos prácticos y seculares de la vida. La idea de los 8 millones de dioses es una especie de metáfora de esta filosofía. Es importante saber que ha habido influencias externas. La conciencia plena que impregna la filosofía de la vida japonesa ha recibido la influencia de la tradición budista de la meditación, que promueve la mejora a largo plazo y en buen comportamiento. También hay un vínculo bastante sorprendente entre el Ikigai y los valores descritos en Eclesiastes, uno de los 24 libros de la Biblia hebrea, donde se plantea la vida fundamentalmente como algo vano y fútil. Por eso, el Eclesiastes recomienda encontrar placer en las pequeñas recompensas de la existencia, puesto que nos da Dios y debemos aceptarlo con humildad y apreciarlas, lo cual está muy en consonancia con la filosofía del Ikigai.
También el confucianismo ha influido en la cultura japonesa, sobre todo en lo que respecta a cómo tiene que comportarse un seglar. La relación de que debe haber entre el maestro y el discípulo, y el respeto debido a los mayores, la idea de cambiar el mundo cambiando uno mismo, un punto en el que insiste la tradición zen japonesa, es la culminación de todas estas influencias. En el mundo todo está relacionado y nadie es una isla. Los japoneses dan por sentado que lo religioso influye en el contexto no religioso de la vida cotidiana, aunque la mayoría no esté al corriente de los antecedentes históricos de este enfoque de la religión en apariencia frívolo. La idea de los 8 millones de dioses y el hecho de que los japoneses vean deidades en cuanto los rodea, de los seres humanos a los animales y las plantas, de las montañas a los pequeños objetos de uso común, seguramente contribuyen a que así lo entiendan. En las artes marciales, cualquier combate, ya sea de sumo o judo, empieza y termina con una reverencia. Como hemos visto, cuando un luchador de sumo gana un combate, no expresa abiertamente sus alegrías por respeto al derrotado. El que ha perdido por su parte asume la derrota con elegancia. Los luchadores de sumo y judo son buenos perdedores por definición, al menos en apariencia. Respeto mutuo, de esto se trata. Entre un ejemplo de cómo obtener placer y satisfacción haciendo las pequeñas cosas adecuadamente por un bien mayor. Los japoneses aplican la filosofía de los 8 millones de dioses no solo a los seres humanos y a los seres vivos en general. Los objetos inanimados pueden tratar bien a los humanos siempre y cuando les mostremos el debido respeto. Sin embargo, si los descuidamos y tratamos con crueldad, puede que nos guarden rencor y se venguen. En un antiguo pergamino japonés, con cientos de monstruos, yakiyago, hay algunos objetivos viejos de la casa, como cuencos, escobas y ropa, que convertidos en monstruos desfilan por la calle. Antiguamente se creía que los enseres podrían convertirse en monstruos después de muchos años de uso, especialmente si los seres humanos no los trataban con respeto. Los enseres convertidos en monstruos a veces reciben el nombre de Tsukumokami, dioses de 99 años, simbólicamente mucho tiempo. Por lo tanto, hay dioses en los objetos del hogar. En la actualidad, esta idea sigue formando parte inconsciente de las creencias de muchos japoneses. El concepto japonés de Dios como 8 millones de dioses nada tiene que ver con la idea occidental de Dios. Cuando un japonés dice que cree que hay un Dios en un objeto de la casa, lo que expresa es la necesidad de tratar con el debido respeto a ese objeto, no que Dios, creador de todo el universo, esté milagrosamente encapsulado en ese pequeño espacio. Las actitudes se reflejan en los actos. Alguien que cree que hay un Dios dentro de un objeto enfoca la vida de manera muy diferente a quien no lo cree. Las creencias pueden manifestarse en diversos grados en los actos cotidianos. Habrá quienes expresen sus creencias en un Dios de las cosas pequeñas, mientras que otros pueden respetar y tratar los objetos cuidadosamente sin creer necesariamente que haya un Dios en su interior. No es infrecuente ver a los manipuladores de equipaje y al personal del aeropuerto hacer una reverencia y despedirse de los aviones que despegan, una escena bastante normal para muchos japoneses, pero fuente de asombro para numerosos extranjeros. En opinión de un japonés típico, la vida es más un equilibrio entre muchas cosas pequeñas que algo dictado a partir de una doctrina unificadora, aunque esta ligereza con la religión puede escandalizar en algunas sociedades. Para un japonés es bastante natural tener una cartera de motivos religiosos. Desde el punto de vista nipón, los temas religiosos son bienvenidos siempre y cuando contribuyan a la diversidad de una base laica para la vida. La importancia de los valores laicos frente a los estrictos sistemas de valores religiosos en un aspecto importante del modo de vida japonés que tiene mucho que ver con una firme construcción del Ikigai. Los japoneses incluso, cuando expresan lealtad a alguna organización religiosa, pocas veces lo hacen con rigor, excepto si se trata de otras religiones. No es raro que un japonés visite el santuario sintoísta el día de Año Nuevo, celebre la Navidad con un amante, se case según la ceremonia cristiana y asista a un funeral budista. No lo consideran
una incongruencia. En los últimos años, para muchos japoneses, Navidad, Halloween y Semana Santa son festividades para salir de compras y pasar un buen rato. En otras palabras, los japoneses asimilan estas tradiciones religiosas extranjeras al contexto de los 8 millones de dioses. En el pasado, esta flexibilidad fue criticada como falta de verdadera fe religiosa. Sin embargo, vista la actual situación mundial en que personas de diferentes religiones afrontan consecuencias trágicas, la mentalidad japonesa, aparentemente frívola, sería recomendable. La búsqueda del estilo japonés de un ikigai propio, con toda una gama de valores, puede contribuir a la paz mental en un mundo donde los exterminios abundan. Eso no significa que Japón haya sido completamente inmune a los conflictos religiosos. A lo largo de la historia, ha habido brutales opresiones religiosas, especialmente cuando la religión entraba en conflicto con los valores laicos. En 1571, por ejemplo, una serie de acontecimientos conocidos como el asedio al monte Hiei, el señor de la guerra, Nobunaga Oda, que suicidó en el templo de Ojo-no-ji, destruyendo de paso el cuarto cuenco estrellado, como se describe en el tercer capítulo, incendió cientos de templos y mató a más de 20.000 monjes laicos. Algunos historiadores afirman que esta atrocidad efectivamente impidió que los cultos religiosos tuvieran el poder de eclipsar el modo laico de la vida japonesa. El cristianismo fue llevado a Japón por varios misioneros, entre ellos Francisco Javier, 1506-1552, el primero que llegó a sus costas en 1549. Al principio los samuráis acogieron con beneplácito la religión y la cultura recién llegada, con su exótico sabor. Y hubo incluso algunos casos destacados de samuráis convertidos al cristianismo. Después de un periodo de luna de miel, Hideyoshi Toyotomi, un poderoso señor de la guerra, prohibió el cristianismo en 1587 y otra vez en 1596. La prohibición tenía muchos cabos sueltos y algunos misioneros continuaron con sus actividades en Japón. Cuando se le da a elegir entre dedicarse a un único principio o a las diversidades ideológicas, un japonés típico escoge la segunda opción. Eso ha contribuido a que la nación asimile muchas cosas nuevas del extranjero a falta de tabúes que frenen la curiosidad de la gente. Por otro lado, al buscar el equilibrio de los detalles cuesta ser fiel a un solo principio. En el largometraje de Martín Scores Silencio, adaptación de la obra maestra de Tsukaju Endo, el jesuita el padre Rodríguez, que apostata cediendo a las presiones de los funcionarios de shogunato, compara Japón con un pantano, donde nada arraiga. Añade que, incluso si el cristianismo parece aceptado, es diferente del original tras ser modificado y asimilado a la manera japonesa. En una tierra de 8 millones de dioses, el concepto cristiano de un dios podría ser difícil de aceptar. Llamar pantano a Japón puede considerarse despectivo, pero no lo es necesariamente. El desprecio forma parte de los prejuicios del observador, no de la naturaleza del observado, en este caso el pantano. Un pantano es un sistema ecológico rico en el que prosperan muchos microorganismos. La vida en este planeta seguramente se originó en un entorno similar a un pantano. En nuestro intestino, que en los últimos años se ha demostrado que desempeña un importante papel en el sistema inmunológico, hay un rico sistema de microorganismos indispensables para que estemos sanos. El ikigai de cada cual es como un pantano si tiene suficiente diversidad y profundidad. En resumen, hay gloria en un pantano. Incluso podría haber 8 millones de dioses. Preguntémonos lo siguiente: ¿cuáles son las pequeñas cosas del pantano de nuestra mente que nos permite superar un mal momento? Quizás sean los elementos en que deseemos centrarnos y que nos convierte tener muy presente. Hemos terminado el capítulo número 8. Te espero para leer el capítulo 9, el Ikigai y la felicidad. Dame un like al video y suscríbete a mi canal.